Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis y esto es Gaga Chelo. Para el día de hoy aprenderemos las notas que tocamos en la cuerda sol con cada dedo en primera posición. Si aún no las conocen todas, quédense hasta el final del video para que aprendan además a identificarlas en el pentagrama. ¡Comencemos! En el video anterior vimos las notas que tocamos en cuerda do. Si aún no lo han visto, les dejo el link aquí. Y para hoy veremos solo la cuerda sol. La cuerda sol es la tercera cuerda del cello. Recuerden que las cuerdas se cuentan de agudas a graves. Y esta se escribe en la primera línea del pentagrama. Recuerden que las líneas y espacios del pentagrama se cuentan de abajo hacia arriba. Si quieren saber más sobre cómo leer las partituras para cello, pueden ver mi video aquí. Ahora pasemos a las notas que tocamos con cada dedo. Si tocamos con el primer dedo en cuerda sol, vamos a tocar la nota la. Y esta se escribe en el primer espacio del pentagrama y suena así. Con el segundo dedo tocamos dos notas diferentes pero que van a sonar igual. Como les había dicho en el video anterior, esto en música se llama enarmonía, cuando dos notas diferentes tienen el mismo sonido. Y estas notas son la sostenido y si bemol. El la sostenido se escribe en el primer espacio del pentagrama con un sostenido en el lado izquierdo. Y el si bemol se escribe en la segunda línea con un bemol en el lado izquierdo. Si quieren saber más sobre este tema de enarmonía, déjenmelo saber en los comentarios. Con el tercer dedo en cuerda sol, tocamos la nota si. Esta nota se escribe en la segunda línea del pentagrama y suena así. Con el cuarto dedo tocamos la nota do. Esta nota se escribe en el segundo espacio del pentagrama y suena así. Ahora realizaremos diferentes ejercicios con las notas que acabamos de aprender para fortalecer nuestra lectura musical y la apropiación en el cello. La idea es que asocien la nota que están leyendo con la nota que están tocando. Para este primer ejercicio tocaremos las notas sol al aire, la con primer dedo, la sostenido con segundo dedo, si con tercer dedo y do con cuarto dedo. Y sería así. La línea vertical que ven al final de los compases con dos puntitos se llama barra de repetición. Y significa que volvemos a repetir desde el principio. Para este segundo ejercicio haremos las notas sol al aire, si bemol con segundo dedo, la con primer dedo, si con tercer dedo
con cuarto dedo. Y sonaría así. Para este tercer ejercicio haremos las notas sol al aire, si con tercer dedo, la con primer dedo, la sostenido con segundo dedo y do con cuarto dedo. Y sonaría así. Para este cuarto ejercicio haremos las notas sol al aire, do con cuarto dedo, si bemol con segundo dedo, la con primer dedo y si con tercer dedo. Y sonaría así. Y listo amigos, eso es todo por hoy. Para los que quieran los ejercicios y la explicación por escrito, les dejo un link en la descripción del video para que lo puedan descargar. Coméntenme qué les pareció este video y qué otros temas quisieran ver en este canal. Si les gustó, regálenme un like y suscríbanse a mi canal para que no se pierdan de ningún contenido. ¡Chao!